Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas ¿Cómo tardes, andan buenas todos? noches. Aquí estamos nuevamente, le damos la bienvenida a una nueva emisión del primer stream de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Nos seguimos arrogando ese título, señor. porque mientras nadie nos cuestione, no vamos a acercar. Parece difícil. No vamos a hacer para nada. el récord Guinness. Esto es como en la historia, Susana. Si nadie te discute El primato. claro, tal cual. Nos hacemos cargo nosotros. Damos comienzo así al programa número 14 de Devoto Stream. Pasamos el 13 sin pena ni gloria. sin incidentes. No, al revés, che. Sin incidentes, así que ya estamos en el 14. Así que si querés enterarte de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará, Está por pasar. porque casi te diría que también tenemos dones de evidencia para lo que puede llegar a suceder el día de mañana, en las noticias de lo que tiene que ver con nuestro querido barrio de Villa Devoto y el Jardín de Buenos Aires y nuestros barrios hermanos de la Comuna 11, aquí estamos para informar, siempre con un compromiso solidario con nuestra comunidad y con la cooperadora del Hospital Subizarreta, es decir, con el Hospital Subizarreta en general. Y ahora este año. Y en más. este año, claro, año de Y en aniversario. este tiempito, diría, año estas especial, semanas que faltan. Año especial porque estamos festejando en breve. Ya En breve, estamos ya a estamos. días. Inminente. Cuando A pasamos día agosto, del 90 aniversario del Hospital Subizarreta. Calculo que mucha gente debe haber visto que hay muchos famosos y conocidos que... Está la doctora Robles. Que tremenda. Yo la amo a la doctora Tremenda. Robles, se lo tengo que decir así Tremenda, directamente. tremenda. Consigue famosos que mandan... consiguen todos los servicios y ella es la ejecutora. ella es la que ejecuta. Ella es la que ejecuta para los Porque servicios. muchos famosos saludando y deseándole... Son pacientes de los doctores en Ah, sus consultorios o en el Mirá qué hospital. bien, buenos deseos. Pero sobre todo es el amor por el hospital y el barrio, ¿no? Me deseo parece del lo que... Pollo Viñolo estuvo Sí, espectacular. el pollo, bueno, pero el pollo se entiende porque es Es un vecino. es un vecino. Querido, pero ha conseguido figuras que van apareciendo y saludando al hospital, Sigue, así que sigue, no para. Así que estamos muy contentos también por poder acompañar y poder vivir juntos en este Valeria momento. está trabajando muchísimo en la organización de la fiesta del día 14. Sí, así que se vienen novedades sobre el tema que ahora vamos a Ahora comentar. Hoy contamos. tenemos un programa con mucha información. Tenemos una invitada especial aquí que nos acompaña, una conspicua vecina de Villa Devoto, ex miembro de la Junta de Estudios Históricos. Yo me animo a decir la persona que más sabe sobre Antonio Devoto y su familia. Permitímelo, Susana, es un reconocimiento. Te agradezco todo lo que hicieron por la historia de Villa Devoto, vos, Edgardo Tos, y por toda la gente de la Junta y mucha gente querida que yo conozco hace muchos años, porque compartimos, así como director de Devoto Magazine, tenemos un año de diferencia, o menos de un año de diferencia de la fundación, de la creación de nosotros como medio y ustedes como junta. Así que prácticamente tuvimos un desarrollo de muchos años juntos transmitiendo muchas cosas, así que bienvenida. Gracias. Vamos a comentar algunas actividades que tiene Susana interesantes sobre la historia del barrio. Sobre algo que comentamos la vez pasada también, ¿no? Se vio el 109 aniversario del fallecimiento de Antonio Devoto. Habíamos hecho una referencia justamente en Devoto Magazine, tomando como nota algo que había escrito Susana al respecto, así que nos pareció interesante, ya que ella va a hacer una actividad especial justamente en la Basílica de San Antonio en breve, los primeros días de agosto. Bueno, le invitamos para que nos venga a contar sobre eso y otras cosas más. Dicho esto, Bienvenida, Susana. vamos a la presentación oficial de mis compañeros de viaje. Aquí a mi izquierda, de ruta, aquí a mi izquierda, el presidente de la cooperadora, José Rubio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos. ¿Querés adelantar tu agenda informativa del día de hoy? Y tenemos cargadito con la preparación de los festejos por el 90 aniversario de la fundación del hospital. Algunas cosas, logros que vimos ya van a hacer entrega ese día, un lote de equipamiento que fuimos teniendo de pedidos, se reforzó y obtuvimos una donación muy particular. Se va a estrenar todo ese día. Se va a entregar para estrenar a los... Estamos hablando del 14. El 14 a las 10:30 de la mañana. 14 de agosto, 10:30 de la mañana. En el Teatro de Devoto va a haber un acto oficial. Un acto oficial. Está invitado el jefe de gobierno de la ciudad, todo su gabinete. Va a estar, digamos,
como liderando el grupo Fernán Quirós, El todo el ministro. departamento del Ministerio de Salud, y bueno, el doctor Baini a cargo de la institución del hospital. Claro. Más todos los médicos, calculo, del hospital y... No, mirá, porque tienen una estaba responsabilidad. está la agenda cubierta, entonces solamente se está invitando a los jefes de servicio que puedan dejar un reemplazante. Claro, Que no se va a suspender agenda. exacto. Una Bueno, decisión muy está bien. importante porque se privilegió que la gente, si ya tiene un turno entregado hace 30 o 35 días, no se lo puede llamar para decirle que no lo tiene. Muy bien. Entonces Nos parece se correcto. va a asumen responsabilidad algunos médicos de atender más tiempo, Ujú. pero no se va a suspender agenda. Perfecto. Y seguramente habrá también médicos que ya no están... Bueno, esa es parte de los festejos, de los van a estar festejos, reconocimientos. todos los directores previos. que están Digo. viviendo aún. Claro. Doctores que tuvieron una trayectoria muy importante Exacto. van a estar invitados. Y bueno, Sí, ser parte de la comunidad de la fuerzas parte de la vivas, las comunidad, fuerzas los vivas. colegios. Es decir, tenemos un espacio muy lindo que es el Teatro Devoto con una capacidad de 600 personas. Queremos que participen mucho los alumnos. Los colegios se va a invitar, se va a hacer hincapié en que todos los colegios privados y públicos del barrio envíen una comitiva. un par de grados, Un par de grados. Claro, lo bueno con justo es en el horario abanderados, escolar, ¿no? Perfecto. para que den, la verdad que las raíces del hospital trasciendan a las nuevas nuevas sangre, a generaciones. los nuevos Está chicos muy bien, que está se muy bien. beban de eso. Buenísimo. José, gracias. Y tenemos algo con respecto al... ¿Estuviste Yo sindicato vencido? bueno, tuvimos otros chicos que ayudaron a estas donaciones que estamos haciendo, fueron los de Sindicato Vencido, un lleno total. La verdad que es un espectáculo que yo no los conocía, los escuché alguna vez porque son compañeros de streaming, De este stream. de este De espacio. esta casa. Pero bueno, es algo La rompieron. disruptivo, La rompieron. es disruptivo, es simpático, es alegre y te sentís como ahí se ve la dinámica del streaming, ¿no? Es decir, Claro. muchachos que vos sos tal y porque chatean en el Claro, medio, claro, y no claro, se conocían y entonces cuando lo vio con la camiseta, vos sos fulano De y tal... sí, vos sí, empezás a ver eso y vos decís, bueno, esto es Claro, el streaming. tal cual. Ahí es el streaming. Una comunidad. Armaron una comunidad. Es una comunidad, comunidad. llegaron en unos vehículos que les entregó Collins y llegaban con bombos. Parecía, Sí, la sí, verdad, sí, sí. ya la llegada Fue un apoteótica, espectáculo. fue apoteótica. Buenísimo. Bueno, el tema, aquí lo presento entonces a mi derecha a mi compañero periodista Mateo Lascano. ¿Cómo estás, Jorge, José? Bueno, y el saludo a todos. Feliz viernes, último viernes de julio que estamos acá compartiendo en Devoto Stream, cumpliendo otro mes más. Y sí, además, obviamente, de los temas mencionados por los compañeros, vamos a estar hablando de una curiosidad que une al Indio Solari, probablemente el artista más popular de rock argentino, con el barrio Villa Devoto, o con uno de los lugares clásicos del barrio Villa Devoto. Vamos a estar contando eso por si algunos no lo saben. Y por supuesto continuaremos con la agenda de vacaciones de invierno porque queda la segunda semana por delante y hay muchas actividades por repasar. Entre ellas, una que involucra a la plaza de la Villa Santa Rita, que es algo que venimos siguiendo, si bien no está en la esfera de voto, está en la comuna. Venimos siguiendo en varios programas de Voto Stream y nuevamente es noticia por una linda justamente novedad. Así que vamos a estar contándola a lo largo de la tarde, además obviamente de todo lo que contaba Jorge. Perfecto. Bueno, repercusiones de la nota que hicimos en la edición pasada, el programa número 13, con la intervención del ministro de Infraestructura, Pablo Vélez Artúa, con respecto a... porque, claro, en la dinámica del programa, él comentó, sobre todas las cosas, el proyecto de restauración del Palacio Ceci, los detalles de todo eso. Pero el motivo por el cual lo llamamos. El motivo por el cual lo llamamos, justamente porque justamente se habían publicado fotos y había videos. Estado él incluso ahí. Había estado él. De hecho, fue también la prensa, porque lamentablemente yo no pude acudir porque no vi el mail que me habían enviado, pero habían invitado prensa, fue gente de Clarín, de La Nación, para acompañar al ministro y quisiera, de hecho salieron notas después en los periódicos sobre el tema. Porque bueno, cualquiera que pasa por el lugar ve que la fachada se está restaurando, está toda la fachada.
casi te diría que yo la veo casi terminada, porque está como arenada, ¿no? Y se ve que se ha hecho mucho trabajo sobre los revestimientos y demás, pero no se veía en el interior, que era la gran curiosidad que tenía la mayor parte de los vecinos sobre qué estaba sucediendo. Bueno, tuvimos ese adelanto, pero más allá de eso, después deslizó otros comentarios sobre preguntas que hicimos nosotros con respecto al tema de tanto de la cárcel como de los túneles, que son temas que le tocan directamente a él. Y en todos los casos dejó título, Jorge. Fue, digamos, una charla interesante porque dijo muchas cosas que más allá, digamos, de por ahí que lo podía conocer un grupito de gente, escucharlo en boca del ministro fue importante, ¿no? Por ejemplo, la cuestión no solo de la del Palacio, sino la de los túneles, hablar de la idea del túnel de Chivilcoy, que le preguntaba también José. Creo que para el que no lo vio, lo puede volver a ver porque fue una charla realmente muy jugosa en cuanto al contenido, ¿no? Y también lo que explicó de las cárceles, que sigue trabajando, él responsable puso de la fecha cárcel, incluso. y que está full con Marcos Paz. Entonces, bueno, sí. Después viene toda la parte administrativa en donde si yo me voy a quedar, pero que se está trabajando en la cárcel para la ciudad, fuera de la ciudad, en Marcos Paz, es un hecho y está full. Sí, totalmente. De hecho, mostramos algunas fotos en el día. Y quizá, y esto no lo hablé con mis compañeros, lo voy a hablar ahora, o sea, ocasión como para poder armar un especial. Estábamos pensando en un especial en el Voto Stream puntualmente sobre el tema de la cárcel y otros puntualmente sobre el tema de túneles, porque tenemos un largo, bueno, la cárcel ni hablar, ¿no? Yo siempre digo la condena eterna, es la condena eterna de Villa Devoto. Pero el tema de los túneles también generó mucha controversia, es algo que tiene mucho desarrollo porque hubo diferentes intentos de hacer intervenciones por el tema de los pasos, para sacar los pasos a nivel. Y me parece que, como decía Mateo, dejó algún título porque se están haciendo ya túneles en otros barrios, de hecho ahora creo que en Urquiza y si no me equivoco el de Álvarez Thomas y en Avenida del Campo también. En Avenida del Campo, bueno, ya Villa Ortúzar, Paternal. Es como que hay un avance. Pero se anunciaron recién, ¿no? Me parece que hay uno en el Sarmiento. La vía del Sarmiento, ese se está haciendo ya. Sí, ya se está haciendo. Yo creo que la incidencia, todo tiene que ver con la incidencia, pues digamos, el de Álvarez Thomas, y realmente te diría que es una avenida ancha, realmente es una... Tránsito pesado, además. De tránsito pesado. La justificación, digamos, se podría... digamos, esa flor de piel. Exactamente, es más difícil discutirlo, ¿no? O más allá de la opinión de cada uno de cómo se debiera resolver esto. Pero la verdad que sobre el Chivilcoy me parece que habría que analizar si tiene la misma incidencia, no tiene la misma incidencia. Bueno, lo dejo así abierto el tema, porque si no lo vieron, les pido a nuestra audiencia que se tomen el minuto para escuchar la entrevista, la charla, que puedan opinar, que nos manden también sus opiniones, que lo pueden hacer directamente en el mismo canal de YouTube, se pueden dejar opiniones o en Instagram, porque es un tema que hay que ir siguiéndolo. Y con respecto al tema de la cárcel, en su momento no me di cuenta, pero por ejemplo, Milei, el presidente, ex vecino también del barrio, había dicho como que esos terrenos eran de alto valor, digamos, inmobiliario, como que en ningún momento acusó recibo de que eso ya estaba, digamos, que había un acuerdo con el gobierno de la ciudad y demás. Bueno, por eso calculo siempre, que se va a respetar ese acuerdo. Y si querés hablar un poquito de solamente un ping-pong con lo de los túneles, también tocamos con que el tren es nacional y los túneles son de la ciudad. Bueno, lo mencionaba en la entrevista también el ministro, ¿no? Él lo hizo hincapié de que... Sí, que deberían pasar a hacer cargo de la ciudad. Hasta por lo menos hasta que las estaciones que están hasta en la General Paz, pásenmelas a mí y yo lo soluciono. Exacto. Pero es decir, existe la máquina de impedir porque esas cosas no se pueden hacer si no hay una... Él mencionó que mientras hubo un gobierno en la ciudad afín con el gobierno nacional, se pudo hacer el San Martín, las 3 estaciones por arriba, y el Mitre, las estaciones por arriba. Entonces, estaba diciendo que hay conversaciones entre los dos estados, tanto nacional como el de la ciudad, se puede avanzar más rápidamente. Ahora, si queremos avanzar
solamente nosotros y nos cuesta muchísimo hacer un túnel. Hay que ver, estamos en un año electoral, obviamente que es más complicado, hay que ver qué pasa en el 2026, que es un año intermedio, y ahí se puede vislumbrar algún acuerdo, pero bueno. Es muy difícil igualmente seguir en el financiamiento, ¿no? La cuestión financiera del país. También por ejemplo, está a punto de caerse el financiamiento de la electrificación del SAM, que había llegado del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y se está a punto de caer porque no se está haciendo. También está la plata ahí, pero la falta electrificación incluía, se podía derivar en alguna obra subsidiaria que podía ser un túnel, porque va pasando con ahí tenían que volver a conversar claro, entre la ciudad y Nación para definir. Para la electrificación y de dónde tomo la energía, tengo que bajarme a la ciudad, entonces no es un ente abstracto, hay que hablar. Sí, aparte porque sabemos que hay vecinos que hicieron grupos vecinales que también están pidiendo que, como dijiste vos en su momento, que la solución de todas las vías, al menos del espacio que va desde la Paternal en adelante, o Villa del Parque en adelante hasta la General Paz, en trinchera. Sí. Ya él hizo un adelanto de que como que eso era muy costoso. Bueno, entonces son temas que me parece que después vamos a hacer algún bloquecito para más adelante, puntualizando sobre eso, haciendo un poquitito de historia sobre cada uno de los temas, tanto de la cárcel como de este. Más allá de que Mateo iba a hablar de la cárcel, trae un tema de la cárcel, pero desde el punto de vista artístico, pero tiene que ver también con la presencia de la cárcel en la ciudad. Y este tema de los túneles, que también es algo que ya lleva bastante tiempo. En su momento fue primicia de Voto Magazine, porque hago un pequeño comentario, fue de casualidad. Yo en realidad fui a ver un legislador por otro tema. El legislador estaba viendo una presentación de AUSA, pero que se la dieron en el momento, y como estábamos charlando me dice, che, pero todos estos pasos a nivel no son de Devoto. Mirá vos. Y así surgió la propuesta AUSA hizo el paso a nivel. Claro, sí, por lo general, y creo que generalmente los hace AUSA. Ahora también los que se están. Así que bueno, dicho esto, quería hacer una referencia con respecto al tema de lo que quedó de la charla con el ministro. Con respecto al tema del Palacio Ceci, todavía, bueno, más allá de que celebramos el hecho de que se esté haciendo una restauración como corresponde, quizá, y que eso después se verá el destino que vaya a tener a futuro, todavía nos quedan otros espacios en el barrio, como la Casa de Beiró, como como lo que era el Sánchez Picado. Hay varios espacios que quedaron. Sánchez Picado ya está. Sí. Ya está, ya tiene destino. ¿Por qué? Y ya tuvo destino y está funcionando. Pero está cerrado. Está totalmente cerrado. Hace por lo menos 1 año y medio que no tiene ninguna actividad. Y volvemos a lo mismo, es una cuestión de... Claro, porque es de Nación. La Secretaría, creo que está así, la Secretaría del Capital Humano, de la cual dependía ese espacio, se cerró hace como 1 año y pico. Porque al principio estuvo funcionando. Claro, sí, como Casa del Futuro, ¿te acordás? Y eso. Sí. Bueno, hace 1 año y medio está abandonado, o sea, está cerrado. Entonces no tiene... Medio que desde la Junta participamos para decirles cómo había sido la donación y a quién podía, a quién pertenecía en realidad. Claro. Esa sí fue una donación, digamos, con cargo, ¿no? Esa fue una donación de la hija de Sánchez Picado. Claro, exacto. Con un objeto, digamos, muy definido. Con un objeto absolutamente definido, claro, porque era lo que al padre se dedicaba, que era la infancia, no a la adolescencia como después, porque esta casa que se inauguró hace unos años no estaba dedicada al niño pequeño, claro, ni al niño con problemas. Realmente la donación de la hija era por el trabajo que hacía el padre con niños problemáticos. Sí. Bueno, por eso digo que... Pero por lo menos no se tiró abajo. Ni hablar. Y esto es lo importante, porque estaba destruido. Estaba destruido. También la verdad que el lugar es una picardía que esté cerrado, porque es un lugar que se restauró y que tiene un espacio hermoso, un patio medio como de estilo español. Enorme y bellísimo para hacer actividades. Así que estaremos también tratando de averiguar sobre el tema, porque bueno, son la órbita del Ministerio de Desarrollo. Son lugares que, digamos, claro, exacto, son lugares que todavía queda definir.
Dicho esto, vayamos entonces a lo de Susana. ¿O querés que hagamos primero, José, lo de... No, es muy corto. Lo del hospital ya lo anticipamos, ya lo pusimos en tema. El día 14 de agosto, jueves, víspera del feriado que se mueve, que es el feriado, en el Teatro Devoto, en Lincoln y Palacio Asunción. Exacto. Vamos a tener desde las 10:30, va a ser la visita acércate un poco más al de toda la cúpula del gobierno de la ciudad, están todos invitados, vecinos, legisladores, se van a hacer las entregas de las placas correspondientes al 90 aniversario de la fundación del hospital. Van a invitarse fundamentalmente, ya lo mencioné, los colegios, queremos que los chicos presencien. Se va a hablar mucho sobre el hospital, van a estar exdirectores, miembros prominentes que pasaron por el hospital, médicos que hoy son destacadísimos profesionales y que en algún momento pasaron por el hospital, van a estar presentes. Se va a hacer después un pequeño encuentro oral, estamos hablando con la gente del coro de la Escuela de Puertas Abiertas, nuevamente, que tocó el canto el otro día. Al traspasar, nosotros este acto lo íbamos a hacer en la plaza, se pasó al teatro porque en agosto, y evitando cualquier factor climático, estando dentro de un teatro es mucho más cómodo, y evitamos todo trastorno que podía generar un factor climático como una tormenta o muchísimo frío. Entonces ahí se solucionó todo. Entonces estaba previsto que venía la orquesta del Regimiento de Patricios. Creo que se está hablando de que haya algo muy reducido, porque bueno, la sonoridad en una plaza no es lo mismo que dentro de un teatro. Entonces se va a hacer algo muy reducido, sino simplemente, por eso estamos con el coro de la Escuela de Puertas Abiertas, que funcionó excelentemente bien en el día de la fiesta del Hot Rod. Entonces buenísimo. Creo que iremos por eso. Y bueno, se van a entregar diplomas. ¿Eso es abierto al público o no? ¿Es con va invitación? A estar abierto a toda la comunidad. Se perfecto. Invita, bueno. Es decir, va a venir el padre Chelo, que es el cura párroco que tenemos dentro del hospital, invita a un obispo auxiliar de la diócesis del decariato de Devoto, va a venir a bendecir las nuevas elementos que le está dando la cooperadora. Va a estar presente con nosotros. Después vamos a hacer palabras del doctor Quirós diciendo y describiendo un poquito las nuevas obras que se vienen con todo. Diciembre ya está a la vuelta de la esquina y arrancan las obras. Hoy ya vi que hasta entrega la dirección de la oficina del director va a ser consultorios. Mirá. Así que ya la oficina que tenía la cooperadora, como mencionaba Susana hace un rato, que era la sede de la vivienda fundacional, era la salita. Bueno, también ahí van a ser consultorios, hasta tanto se demuela todo, van a funcionar. Bueno, hay que hacer funcionar un hospital con una obra, que eso va a ser una tarea que la vamos a ir describiendo de a poquito, pero va a ser sensacional. Perfecto. Sí, porque viene, aclaramos por la duda, se viene la obra de los consultorios externos nuevos. 3 pisos nuevos sobre la calle Chivilcoy, más un quirófano, más una sala de estabilización prequirófano. Perfecto. Es decir, va a ser a full. Buenísimo. Más temas que tienen que ver entonces con el barrio. Susana, estamos el 3 de agosto, domingo 3 de agosto, encontrándonos en la Basílica San Antonio. ¿A partir de qué hora? 17:30. A las 17:30. Y contanos un poquitito. Bueno, espera, primero te voy a presentar. Ya te hice un poquito digamos, te presenté el pie, ya te di el pie. ¿Querés presentarte vos? No. Bueno, Susana, como dije previamente, digamos, participó durante muchísimos años. ¿Te consideras historiadora? Sí. Sí. Entonces, Susana es historiadora, fue miembro durante muchísimos años de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto. Como dije previamente, una de las, quizá
la persona que más sabe sobre la historia de Villa Devoto, de Villa Devoto. Particularmente de Antonio Devoto y de su familia, porque se ha tomado un trabajo de una minuciosidad y, digamos, de una profundidad con respecto al tema de los devotos que no suele ser muy, muy común. Ha viajado a Italia, ha estado en contacto con familiares de devotos en Italia. Bueno. Y lo único que les interesaba era saber qué había pasado con la fortuna. Solo la plata importa. Que no eran herederos porque eran sobrinos, sobrinos nietos. Claro. Pero igual ese fue el tema recurrente. El tema recurrente. Y sí, no era para menos porque en realidad Devoto fue una de las fortunas más importantes del país en su momento. Pero, y también le tengo que reconocer, voy a aprovechar este momento para reconocerle a la Junta y a Susana y a otros miembros como Edgardo Tosi, que fue presidente durante mucho tiempo, Norberto Malaguti, Francisco Núñez, gente muy querida, Miguel Simón, Alicia, un montón de gente que trabajó durante muchísimos años en la Junta, César también, quizá me olvido de gente, le pido disculpas, pero quiero comentarlo porque corresponde. Gracias a la Junta, Devoto está celebrando el aniversario de su creación, digamos, de su nacimiento, de la manera precisa, porque logró identificar cuál fue la fecha real. 13 de abril, porque se festejaba primero. En noviembre, hubo ¿no? un problema, sí, con el 50 aniversario. Claro. Se festejaba el 12 de noviembre, que fue una fecha que se había autorizado la estación, la construcción de la estación. Claro. Que es 3 años después del inicio del barrio. Porque la estación era un parador. Claro, a diferencia de otros barrios que nacen primero la estación y a partir de ahí se forma el barrio, fue al revés acá, ¿no? Acá fue al revés. Claro. Se destinó el lugar para las dos estaciones, sea la del San Martín que la del La Croce. Claro. O Urquiza, o tampoco. Tiene otro nombre, es Urquiza. ¿no? Es Urquiza. Es Urquiza. Y las fotos que hay de la época son fantásticas porque al ser parador, vos te bajabas del tren a la tierra. Y estamos hablando año 1893, 94, 99, cuando se inaugura el seminario. Imaginemos a las señoras que se bajaban de los trenes con esos vestidos largos y enormes, llenos de tierra. Llenos de tierra. Porque además había que saltar. Una cosa es que vos tengas el andén y tengas donde apoyarte, y otra cosa no es que te ponían una escalerita. Es ser una arreglátela como puedas. Entonces se festejaba esa fecha. El error vino por una pelea entre colegas tuyos, entre dos periódicos. Ah, sí, el Noticias de Botense y La Razón de Devoto. Y La Razón de Villa Devoto. Exactamente, que fue una pelea feroz y se festejó el 50 aniversario en una fecha equivocada. Claro. Y costó mucho conseguir, porque conseguimos todos los archivos. Inclusive después haciendo una investigación en el diario La Prensa el día 14 de abril de 1889, sale un aviso explicando que ha sido aprobado el proyecto presentado por el Banco Inmobiliario para la creación de un nuevo pueblo. Claro. Porque si bien la zona ya pertenecía a la ciudad después de la ley de Nicolás Avellaneda, era lejos. Esto era lejos, era el campo. Claro. Y explica, y ese artículo pequeño explica un montón de cosas. Explica qué es lo que el banco pedía. El banco pedía que a la gente que decidiera edificar no les cobraran impuestos, porque había que hacer crecer el lugar, cosa que no es aceptado. El proyecto cae porque en 1890 cae la revolución del 90 y costó mucho. Sí, movilizarlo y económicamente, digamos, poder ponerse otra vez los patines para seguir avanzando. Así que bueno, eso logramos cambiar una ley porque la legislatura porteña ya había sacado la ley con la fecha del 12 barrio. De noviembre. Se hizo una modificación sobre esa ley. Claro. Con cero base histórica, porque si uno lee esa ley que se presentó, uno dice, wow, está flojo de papeles. Claro. Y bueno, logramos que esa ley se derogue y la nueva ley que da el barrio. Entonces, esto es como que el verdadero cumpleaños de Devoto lo estamos festejando en la fecha que corresponde gracias a un trabajo de la Junta. La Junta ha tenido
También me hago cargo de esto. Es de las juntas históricas de barrios de la ciudad, te diría, de las mejores, de la que más ha documentado y trabajado, ha hecho congresos, ha logrado también que plazoletas, por ejemplo la de Chivilcoy, lleven el nombre de personajes ilustres, digamos. Y además pusimos 3 hombres y 3 mujeres, porque las mujeres siempre estamos desplazadas y bueno, se eligieron personas realmente importantes. Es cualquiera que pase por Chivilcoy. Y la última, que se iba a llamar Banco Inmobiliario y no se aceptó, porque realmente el proyecto es el Banco Inmobiliario, no se aceptó porque lo que dijeron los bancos inmobiliarios es algo comercial. Y bueno. Pasaron más de 100 años. Sí. Claro. Y entonces se llama, esa que se iba a llamar Banco Inmobiliario, 13 de abril. 13 de abril, exacto. Bueno, dicho esto, entonces, Susana, ¿qué vamos a estar acompañándote? Prometo que voy a estar el 3 de agosto ahí, acompañándote. Bueno, vamos a ver. Tomame la palabra. Prometés y después... Hay muchas promesas, falsas promesas. Demasiadas. Los fines de semana pues me complica un poco, pero voy a estar el 3 de agosto, domingo 3 de agosto a las 17:30 en la puerta de la Basílica San Antonio. El 31 de julio fue el fallecimiento de don Antonio Devoto. Entonces, como caía jueves, decidimos que este evento, que es para recordar a Antonio Devoto, lo vamos a hacer el domingo. Ok. ¿Cómo surge esto? Surge a través de la iglesia, que tiene nuevo párroco y hay un sacerdote más, que es el que nos está convocando, que es el padre Rómulo. Quieren abrirse a la comunidad, quieren que haya actividades para acercar a la comunidad. Y bueno, me convocaron y realmente el padre Rómulo tenía intenciones de hacer visitas guiadas a la iglesia y yo no estoy capacitada para hacer una visita eclesiástica. Claro. Puedo hacer una visita histórica. Sé la historia de cómo surgió todo, pero no puedo decir nada, qué quiere decir tal cáliz. estatua, exactamente. Así que para eso tendremos que conseguir a alguien que sepa más. Y bueno, vamos a hablar de eso. Va a hablar primero el arquitecto Carlos Susini, un poco, al ser arquitecto, de la estructura de la iglesia, y yo después voy a hablar de la vida de Antonio. Para finalmente bajar a la cripta, porque en la cripta está don Antonio y sus 2 esposas. Exactamente. ¿Cómo es eso? Doña Flor y sus 2 maridos, en este caso. Ahí estábamos pasando fotos del archivo de Devoto Magazine del festejo del centenario. En el centenario, que si no las vi las fotos. Sí. Que además convocamos a muchas personas de la familia de los Devoto. No, de Antonio no, porque Antonio se casó. No primeras nupcias con Rosa Viale. Ahí está. Y en segundas nupcias, estaba mirando por qué no estoy, si yo hablé. Sí, estás ahí atrás. Esa es la cripta. Estás casi en el medio. Esa es la cripta. Esa es la cripta. Y en segundas nupcias con Elina Pombo, ahí estamos tapando el féretro de don Antonio. Hay una serie de placas las voy a nombrar el domingo 3 cuando bajemos. Y bueno, la mayoría de la gente que vemos en esa foto son devotos, son personas, pero no de, o sea, son sobrinos nietos, claro, o sobrinos tataranietos, si así se dice, que no lo sé, de Devoto, porque él no tuvo hijos y sus hermanos sí, y la mayoría son de la familia del mayor de los que vino a la Argentina, que es Cayetano, que es el que más hijos tuvo. Y... ¿Cómo fue Antonio Cayetano? No, Cayetano, el mayor. ¿El mayor? El mayor. Son los 4 varones menores de una familia de 10 hermanos. Los 4 menores, entre medio hay una mujer, pero vinieron los 4. Vino primero Cayetano en 1848, Antonio con Bartolomé en el 50 y el más chico, Tomás, en 1854. Perfecto. Antonio tenía 17 años, Bartolomé 15. Y cuando viene Tomás, tenía 17. ¿Y por qué vienen? Porque no es el típico ejemplo de cuando la gente que vino, sobre todo la oleada posterior, que vino por la guerra, por el hambre en Europa, digamos, claramente tenían dinero. No sabemos cuánto dinero tenían. Lo que sí sabemos que el abuelo de ellos, Andrea Devoto, de hecho el hijo mayor
de la familia se va a llamar Andrea y va a ser sacerdote, donde después se van a bautizar todo el resto de los hermanos. Para 1800 era grande contribuyente en Lavagna. Pero en esa época la gente tenía 10, 15 hijos. Claro. Con lo cual una fortuna se puede diluir. Desaparece rápidamente. Exactamente. Muchas bocas para alimentar. Sabemos, estoy convencida de esto, por el nivel de educación que se tenía en esa época en Europa. Europa para 1850 la gente era analfabeta. Una gran proporción, no solo en Italia, en toda Europa. Y Antonio, por ejemplo, tenía terminado lo que se llamaba en Italia el segundo año de gimnasio. Dicho así, no tiene sentido, pero sería tercer año del secundario nuestro. Un montón. Un montón, tenía 17 años, digamos, venía bien con la Casi educación. a tono, claro, una excepción para el resto de la población. Y estaba estudiando en las escuelas pías, que es una escuela de curas, no en Lavagna, sino en la localidad que está al lado, pegadas. Y si vos vas a Lavagna y pasás con el auto y no entras en el pueblo y entraste en Chiavari, es como decir, sí, paso de... Se ha percibido de Devoto a Villarreal. Exactamente, no, sí, sí. O de Núñez, no, porque ahí estás en la misma jurisdicción. De Núñez a Belgrano. No, de Núñez a Olivos. A Olivos, perfecto. A Vicente López. Claro, cambia de jurisdicción. Y hay un río, pero... Digamos, vos vas por la ruta y no, el río va por abajo, ¿no? Claro, ni te das cuenta. Si vas manejando, sobre todo, capaz que ni lo ves. Perfecto. Y estudiaban los cuatro en las escuelas pías de Chiavari, que era una escuela de curas paga. Con lo cual, muy, muy pobres no eran. Además, es una época rara para Italia. Italia todavía no está unificada. La gente está participando en pequeñas guerras para la liberación. Claro. En el norte estaban los austríacos, en el sur estaban los españoles. Hay una serie de... Es tema de mi seminario. Este tema de tu seminario. Buenísimo. Hay una serie de rebeliones importantes y estos cuatro muchachos deciden venir. En realidad, probablemente el que hizo punta, que fue Cayetano, que vino con un primo, la mamá de los devotos de apellido Bacareza, vino con su primo hermano Bacareza, que es el que va a fundar el pueblo Alberdi en la provincia de Buenos Aires. Digamos, es gente que vino sin dinero, porque un chico de 17 años no viene con dinero. Claramente. Y que tenían el hecho también de haber estudiado, porque Antonio fue presidente por más de 30 años del Banco Italia y Río de la Plata. Digamos, si sos analfabeto no podés. Claro. Absolutamente. Claro. Así que bueno, vamos a recordar a Antonio, tal vez no tanto por estas cosas, sino por cositas más familiares que tienen que ver con nuestro barrio. Con el barrio y con cosas con él, de su vida. Con él, de su vida particular. Sí, porque así como comentaste que no tuvo hijos, tampoco dejó un testamento, ¿no? ¿Entiendo? ¿Qué tema, no? Qué temón. ¿Qué tema? Porque supuestamente... parece Convencidísimos que el testamento fue roto. ¿Por qué te digo esto? Porque Lina Pombo, una de sus mujeres, la segunda mujer, el gobierno de Italia, época de Mussolini, le hace juicio y se lo gana por 10 millones de pesos oro, porque Antonio había dejado, no un testamento o es holográfico, lo haces con un escribano, lo que sea. Él había escrito al rey de Italia diciéndole, y empieza así: después de una larga vida de trabajo, he podido amasar una fortuna que quiero compartir con mi patria natal. Y preséntate un proyecto de una fundación entre Italia y Argentina, que tenía mucho que ver con la parte médica, intercambios, y también para mejorar la medicina en Argentina. Y estamos convencidos, no solo por este hecho, sino por varios hechos, de que sí hubo un testamento, porque de hecho el gobierno italiano le gana el juicio a Lina Pombo y tiene que poner parte del dinero. Claro. No sabemos cuánto es lo que Antonio tenía pensado donar, pero sí sabemos, porque aparecen en los archivos de la sucesión, sea de él que de su sobrino Federico Devoto, que fue el único que vivió en Devoto. ¿Dónde está la cultural inglesa? Esa era la casa, lo que ellos llamaban casa chica, era la casa de huésped, la manzana de enfrente. Perfecto. Una casa increíble con un... Que no está más. No está más. Está el asilo... ¿Dónde está el asilo San José? San José de la Montaña.
le debía plata porque no es que Antonio necesitara que su sobrino le prestara plata, pero capaz que Antonio estaba viajando y le decía a Federico, mira, pagame esto que después te arreglo. Fallece y la deuda aparece, sea en el testamento de Antonio que en el de Federico, obviamente nunca lo cobraron. Pero no tiene sentido que no les haya dejado, además que tenía deudas y él adoraba y va a ser padrino de muchos de sus sobrinos, que no les dejara nada a los sobrinos. Claro. Es muy raro. Es raro. Pero había intereses, ¿no? De la otra parte. Sí, obvio, obvio. Así que y además cuando Antonio fallece, cuando Antonio se enferma el 1 de julio, una pulmonía, digamos, fallece, era otra época. Fallece rápidamente. Los sobrinos que fueron a visitarlos, esto contado por la familia, no está documentado. Okay. Esto es como paparazzi, ¿no? Sí. Pero chisme, ¿no? En esa época. O sea, mucha cosa de boca en boca, porque no tenés cómo certificar. Exactamente. Que se treparon en la casa donde vivía, en la calle Reconquista, entonces 272. Después cambió la numeración. Para lograr ver al tío, porque les prohibieron directamente la entrada, con lo cual hay muchas cosas que nos llevan a pensar, sobre todo lo del juicio. Claro. Sobre todo lo del juicio. Claro, que hubo, digamos, una omisión de bienes. De Lina, de Lina, ¿no? No solo de Lina, sino también de su familia. De su familia, claro. Ella es... Porque Lina, digamos, tampoco tenía hijos y los que van a heredar son los hermanos de Lina, que eran 5, que es la familia Pombo. Claro. Bueno, quienes acudan el 3 de agosto, y se los recomiendo realmente porque este es como un adelanto de lo que va a pasar el 3. Una grajea de lo que va a pasar el 3. También van a poder ver la críptica, como decía Susana, donde está... la cripta es impresionante. Realmente, cuando entras, y son muy lindos, aparte de los ¿cómo se llaman? Los dos féretros. Sí, el de Antonio, sobre todo. Los otros dos son más humildes. Austeros, sí. Pero impresiona mucho. Y hay mucha gente que no sabe realmente, aparte que están los restos de se abre una vez por año. Claro. Se abre para el día de San Antonio y el que va a misa para el día de San Antonio y se va de la misa, pasa de largo, porque es una puerta. Claro, es una puertita que está a la derecha, creo, ¿no? De la entrada de la iglesia. A la derecha. Y digamos, hacia abajo, si alguien no te dice está la cripta abierta, podés visitarla. No vas a ir. Y además no sabés quién fue de vos. No, y aparte bajás y no, digamos, ves esto. Bueno, también está el Padre Facio, ¿no? Ah, claro. Ahí el primer... no es el primero, es el que logró que la parroquia pasara a ser basílica. Ah, perfecto. El que le dio carácter de basílica, exacto, digamos. Bueno, buenísimo. Tenemos una actividad entonces agendada para ese día, y también Susana tiene algo más para comentarnos, porque es algo que no sabía, te iba a preguntar, lo hacemos al aire. ¿Por qué tanto vínculo después? O sea, ¿tuvo que ver este tema de los devotos y de tu inquietud histórica para que después profundizaras tu vínculo con la comunidad italiana? ¿Cómo fue eso? Yo soy hija de italianos, hija de lígures. Ah. Y acá yo hago un chiste con mis alumnos, me pongo de pie cuando nombro La Spezia, que es la provincia de Cinque nacimiento. Terre. Exactamente, le Cinque Terre. Mis padres son del comune de Piñones, que comparte los bosques con Le Cinque Terre. Está ahí nomás. No está sobre la costa este lugar. Y yo tengo muchísimo vínculo con mi familia. Ajá. Mis padres vinieron solos acá, tuvieron a mi hermano y a mí. Mi hermano falleció, con lo cual de mi familia de sangre, aparte de mi esposo y de mi hija, obviamente que son mi familia, toda mi familia está en Italia. Tuve la suerte de viajar cuando era muy chica, apenas terminé el secundario, y no dejé nunca de viajar. Claro. Con lo cual este vínculo lo tuve siempre. Con Italia. Y lo alimentaste mucho. Lo alimentamos porque realmente tengo muy buena relación no con todos, porque creo que somos 38 primos, primos hermanos, entre los primos por parte de mi papá y los de mi mamá. Y con muchos tengo una relación muy estrecha. Muy cercana.
muy, muy cercano. Qué lindo. Y lo de Devoto después te arrimó más. Lo de Devoto me arrimó más, pero también el hecho de poder participar en una charla con mis primos que hacían un comentario y yo digo, ¿de qué estarán hablando? Claro. Les hablo de Belgrano, de San Martín, digamos, ¿cómo? Claro. ¿Entendés? Sí. Y entonces empecé me gusta mucho leer, y empecé a leer, y bueno. Ahí vino. Y ahí vino. Bueno, y ahora, entonces, ¿por qué no nos comentás este tema del seminario que vas a dar también? Bueno, el seminario, como lo leen ahí, es en lengua italiana, lo cual dificulta, digamos, el acceso a la gente porque... Tenés que saber italiano. Tenés que saber italiano porque además no es que se habla así, sino hablas normalmente. Exacto. Y entonces tenés que conocer bien la lengua, lengua para poder entender. Es un seminario complejo porque está hecho de muchas guerras, de muchos, digamos, Italia eran un montón de reinos, de ducados, de granducados, que después de la caída del Imperio Romano, que realmente los romanos habían unificado Italia, se rompe. Claro. Y entonces cada uno se hablaban idiomas diferentes, tenían diferentes grados también de industrialización, si se quiere. Estamos en una época, 1800, no es que había tantas industrias. Claro. Pero las posiciones económicas son totalmente diferentes y hay un grupo de patriotas que quieren volver a unir algo que ya había unido la literatura. Uh-huh. La literatura estuvo siempre unida a Italia. El vínculo cultural era muy fuerte, sí. Pero no el vínculo político. Y entonces empiezan una serie de cosas. La invasión de Napoleón. Italia estuvo bajo Napoleón muchos años, desde 1797 hasta 1815. Claro. Bueno, echar a Napoleón, después estaban el Imperio Austro-Húngaro, que tenía parte de la zona norte, que también había que echarlos. Los Borbones estaban en el sur de España. Empieza este proceso de guerras. Por eso decía antes de los Devoto, que se vinieron en un momento en que los jóvenes tal vez participaban de estas insurrecciones, claro. y ellos vienen. Yo creo que al haber venido Bartolomé, porque después al haber venido Cayetano, Bartolomé y Antonio tienen que venir llamados por el hermano, porque eran menores. Claro. No es que vos podías salir de Italia o llegar a la Argentina. En la Argentina tenías que llegar con un llamado de alguien. Mira. O sea, tenías que llegar y tenías que tener un lugar donde ir a vivir. Sí. Y lo mismo pasa con el otro. Para mí fue un poco Cayetano el que los impulsó. Les fue bárbaro acá, ¿eh? Los 4 fueron millonarios, la verdad que Sí. Además, nuestro país sigue siendo así. Nosotros en general no tenemos problemas con los inmigrantes. Pero terratenientes tenían muchas tierras agrícolas abarcaban casi hasta La Pampa todas las tierras que tenían los Devoto. No. Los Devoto compran en el año 1904 Colonias y Estancias Trenel. Y la compran, que son 270.000 hectáreas. Pero esto... todavía no existía en la provincia de La Pampa, era territorio de La Pampa Central, que se llamaba. Se la compran a un grupo de ingleses, una empresa que se llamaba Land English, bueno, tenía un nombre medio raro, que habían venido aquí y se encontraron que en el norte de La Pampa era seco. Se fundieron. Porque pusieron animales, pusieron cosas, porque no todo lo que nosotros llamamos La Pampa, sobre todo no es la Pampa húmeda. No es la Pampa húmeda. Y entonces compran estas tierras. Bueno, hay toda una historia de cómo llegan cómo llegan con vestidos de señores elegantes a Trenel. Y esas son las tierras que tuvieron en La Pampa. Igual con esas tierras... Son 270.000 hectáreas. Pero en el norte de La Pampa, no en la provincia de Buenos Aires. Después también van a tener tierras en la provincia de Buenos Aires. Sí, una tierra de espinillos y exacto. Para cerrar con respecto al tema del seminario, entonces, tenés que saber italiano, te tiene que gustar la historia. Igual estoy segura que no lo voy a hacer tan formal, digamos, porque es muy... ¿Cuándo empieza esto? Son los 4 miércoles de agosto. Okay. Va desde 1800 a la República 1946. ¿En dónde?
en el espacio Casa La Marca. Es un espacio nuevo. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Muy lindo. Emilio Lamarca y Beiró. Perfecto. Y argentinositalianos@gmail.com, ¿no? El mail. Exacto. Buenísimo. Para escribirse. Pueden escribir argentinas, italianas, porque eso lo tengo, que vos Sí. sabés, con la que estaba en la Friulana, Friulana. con Noemí, la esposa de Eduardo. Sí. Tenemos una página en Instagram donde publicamos cosas de Italia que se llama Argentinas Italianas. Buenísimo. Y Susi, entonces de ahí viene el mail. para terminar, Sí. rompe un mito de Villa Devoto. Sobre la historia de Villa Devoto. Lo que me preguntaron antes, lo del palacio Lo del palacio. para que viniera el rey de Italia. Claro, El palacio que Se estaba... decía que iba a comentarlo cuál era la Exactamente. historia. La historia era, iba a venir supuestamente. La historia es que Antonio tenía una casa que es la actual dirección del Colegio Antonio Devoto, Ok, frente a la plaza, sí. que era con su esposa Rosa Viale, que era rica, porque los Viale eran ricos. Quizá Pero colaboró que era- también, ¿no? Con la... Venía el domingo. Domingo 3 y te lo cuento. Venía el domingo Dale, 3 y te lo cuento. sí, voy a ir. Pero que era una mujer normal. Ok, Normal. Se casa con Elina Pombo. No quiero decir que fuera una mujer anormal, absolutamente. Dios no me lo permita. sí. Pero que le gustaba Lo fastuoso. estar en las estar primeras en planas de prim- los diarios. De las Y entonces- revistas de la época, Caras Claro. y Caretas, Fray Sí. Mocho, Entonces- bla, bla, bla. Entonces ella es la que impulsa a Antonio a edificar el palacio, el mítico Palacio Devoto que fue demolido. Mm. Antonio ¿Ese empieza la palacio en dónde construcción. estaba? Salvador María del Carril y Emilio Lamarca. Ok, Avenida Nacional en esa época. claro. Antonio empieza a construir ese palacio en 1913. Los constructores van a ser Chechi, hermanos, empresarios constructores. Ujú. Los hermanos Chechi y no Ceci, porque eran italianos y es Chechi. Sí, Chechi. En el mismo momento, Alfredo Chechi empieza la construcción del Palacio Chechi. Entonces, hay dos mitos. El primero, que Antonio construyó el Palacio Chechi para albergar al rey de Italia y le quedó chico, No cierra. no cierra, y que construyó el Palacio Devoto para albergar al rey de Italia. El hecho es que en algunos periódicos decía Antonio va a recibir a Humberto Primo, al fantasma, había muerto en 1900, ¿cómo ibas a recibirlo? Y otros no, más acertados, leyeron algo y dicen va a recibir a Vittorio Emanuele. ¿Qué era? Vittorio Emanuele era el Terzo, terzo. Vittorio Emanuele III, que era el rey de Italia en ese Ok. momento. El problema es que en 1913 se está gestando un problema importante que va a finalizar, vengan Primera Guerra vengan Mundial. al seminario, Ok. que se los voy a contar bien, con la muerte del archiduque, bla, bla. Un rey puede hacer un viaje de 60 días a un país Claro. en el fin del Con lo que mundo, conllevaba el viaje y todo eso, sí. con la En un- inseguridad sí, y en un con- momento tan particular de su sí, país. exactamente. Sí. Y en un momento también muy difícil de Italia, donde hay muchos problemas después de esta unión de Italia que se provoca en 1861. Hay muchos problemas económicos, hay muchas insurrecciones. Al padre ya lo habían matado y había tenido un atentado antes de que lo mataran en 1900. Digamos, no era Sí, para sí, que un sí. rey Sí, se moviera se tanto. tomara esa licencia. Así que esa es una de las leyendas. Que hay que- Un mito destruido. un mito Un destruido. Uno menos. Uno menos. Susana, un placer. Un placer. Sos una invitada permanente acá. Cuando tengas cualquier actividad, cualquier cosa para comentarnos. Gracias. Estás invitada. Vamos a seguir. Podemos hacer este bloquecito de rompiendo mitos sobre Villa Devoto. Está Dale. interesante. Así que, porque, por ejemplo, después te quiero preguntar por el tema de Jardín de Buenos Aires. También la Vos sabés calcomanía. que- Yo tengo una versión de eso. A ver, decime. Yo tengo una versión. Fue digamos, para ponerle un nombre simpático, algo que hicieron los inmobiliarios para el 50 aniversario de Devoto con una... No,
Bueno, me equivoco. No, porque el ingeniero Carrasco, el del aeropuerto de Montevideo, estaba trabajando en Buenos Aires, en la Municipalidad de Buenos Aires, en planificación y qué sé yo, vino a ver Villa Devoto y dijo, esto es un jardín. ¿Por qué? Porque Villa Devoto no tenía edificios, obviamente, eran todas casonas. Además, la particularidad, de las manzanitas y del hecho que cuando se empieza la urbanización no se vendían terrenos de 8 de 66, eso se normalizó después. Inclusive hay casas que tienen otras dimensiones. Medidas. Se vendía lo que querías. ¿Qué querías? Un cuarto de manzana, hasta dónde podías, y te vendían lo que vos quisieras. Y inclusive el inicio de la urbanización, una de las cosas que el banco exigía es que hubiese jardines atrás y adelante, y que adelante hubiese árboles. Con lo cual esas primeras casas, estoy hablando de los años 40, todavía eso se conservaba, y entonces estaba muy arbolado. Vino este tipo y dijo, wow. Y y después, cuando el Palacio Chechi es expropiado, porque el Palacio nunca jamás el Ministerio de Educación le pagó los alquileres a los Chechi, ¿no? Pagó los 2 primero y después nunca más. Para valorizarlo, porque también lo expropiás, pero tenés que pagar. Para valorizarlo vino un perito a ver el lugar, y el perito describe, después te paso si querés ese pedacito, ese escrito. El perito describe a Devoto como un jardín. Y vos lees eso y decís, wow, qué lindo. Dice, un lugar arbolado, tranquilo, lo describe como un jardín. Pero lo de la calcomanía. No, la calcomanía después es comercial basado en esto, ¿no? Ya estaba el mito. Era un jardín comparado con el resto de la ciudad. Ya se decía, ya se nombraba como Jardín de Buenos Aires, y de ahí surge, pero creo que esa calcomanía sí surge del 50 aniversario, ¿no? Empieza a circular. Para mí es más nueva, mucho más nueva. ¿Sí? Pero le voy a consultar a Tosi. Porque sabes que yo tengo el librito del 50 aniversario. Los años pasan rápido. 50 aniversarios son los 70 y es la época de los 70 de esa calcomanía. Y aparece ese loguito ahí abajo. 50 aniversario es el 38. El 38 no había calcomanía. No, 50 años atrás estamos hablando de que es esa calcomanía. Los 70 para mí es. Perdón, me estoy confundiendo de fecha. Por eso, 50 aniversario es. Para el 100 aniversario. Ahora sí. Ahora sí. Para el 100 aniversario. Entonces. Porque no existía ni siquiera ese tipo de diseño. Exactamente. No, para el 100 aniversario. Para cuando hicieron el primer acto, que fue el 12 de noviembre, digamos, tomó esa fecha. Ahí aparece un loguito muy abajo, o sea que prácticamente tampoco le dieron demasiada importancia con esa primera imagen, que después quizá hicieron también la calcomanía. Después empezó a circular la calcomanía. Bueno, la calcomanía es algo moderno. Sí, totalmente. Bueno, Su, mil gracias. Mil gracias. Siempre son cosas interesantes para escuchar la historia de Devoto, y aparte porque esto forma parte de nuestra identidad, fundamentalmente. Y está bueno que las generaciones nuevas, esta quizás sea un medio más moderno para acercarnos a eso, así que está bueno que la gente se entere también de este tipo de cuestiones. Y un gran labor el de los historiadores barriales, porque dejan el legado, ¿no? Para como fuente de consulta. Absolutamente. Digamos, lo que investigaron con su esfuerzo queda para la generación futura. No tienen ni idea del trabajo que hicieron. Claro. Yo creo que hay mucha gente que no tiene idea. Con los historiadores barriales siempre se dicen que hacen una historia mínima. Y yo estoy de acuerdo. Pero la historia grande está hecha de pequeñas historias mínimas. Exactamente, así es. Bueno, mil gracias. Quédate que seguir compartiendo con nosotros hasta el final. Vamos, Mateo, ¿querés que veamos lo de... ¿Vamos con Mateo? Sí. Vamos con lo de... lo que quieras de tus temas. Bueno, vamos siguiendo un poco con Devoto, a contar una particularidad muy interesante, porque el Indio Solari obviamente es probablemente el mayor artista popular que tenga el rock argentino en este momento, más allá de que hace tiempo que no toca. Bueno, por ahí en cuanto a ya después a gusto uno puede discutir, pero tal vez en lo popular, digo, los llenos totales son una cosa impresionante. Pero digo, si bien obviamente él es de La Plata y la formación de Los Redondos nos retrotrae a La Plata, hay una canción de él ya en su etapa solista, que es la que estamos escuchando, que justamente tiene una clara vinculación con el barrio de Devoto, que es Pabellón Séptimo. ¿Por qué? Porque obviamente es un coletazo de tener la cárcel dentro del barrio, por supuesto, no es casualidad, pero digo, hay un hecho histórico que le dio origen a la canción y que, digamos, se apoya un poco en lo que es esa
letras que tiene Solari de figurativamente hacer referencia a sentidos históricos. Y en este caso fue un hecho sucedido durante la dictadura, ¿sí? Entre 1976 y el 83. En este caso fue el 13 de marzo de 1978, cuando ocurrió la llamada masacre del Pabellón Séptimo, ¿sí? Esto comenzó con una discusión entre un celador y un interno dentro de lo que era la cárcel de Devoto, que terminó en un motín, como pasa en algunas oportunidades en las cárceles, que un conflicto pequeño se desmadra. Y en ese momento lo que hacen los distintos reclusos es poner los colchones enfrente de las rejas de las celdas como para obstaculizar la visión. Eso enfurece a los guardiacárceles, que empiezan a arrojar gases lacrimógenos y a reprimir. Y obviamente la combinación de gases, de lo que es la espuma de los colchones y los disparos genera un incendio. Lo que, digamos, termina transformando esto en una masacre es que los guardiacárceles, que estaban enfervorizados por lo que era el motín, cerraron con candado la salida de las celdas, entonces quedaron aprisionados sin ningún tipo de posibilidad de salir a ningún lado. Es decir, fue una trampa mortal para todos los detenidos que se encontraban ahí. Estamos hablando, repito, en marzo del 78, plena dictadura militar. Bueno, el escenario fue realmente dantesco. 65 reclusos fallecieron y otras 88 personas quedaron con heridas graves. Y después todo se terminó rematando con a los sobrevivientes, a los cuales los hicieron acercarse al casino de la cárcel, y los terminan también dando una golpiza muy fuerte. Algunos sobrevivieron de todos modos, pero digo, fue todo un escenario de cataclismo. Un poco quería vincular esto a la canción, porque la canción hace clara referencia al hecho. Se dice que el Indio Solari tenía un amigo o un conocido que estaba allí detenido, y que por eso toma entonces la letra de la canción, pero digo, que es Horacio, por eso es el nombre del relato de Horacio, dice la canción, pero digo, una vinculación clara entre un hecho histórico, la cárcel de Villa Devoto, y una canción que, si bien no es de las más populares del Indio Solari, pero bueno, fíjense la letra, dice, por ejemplo, Mafizio, pienso en mi cara, se está quemando, una explosión en los colchones, se prende en fuego, nos quemamos vivos, quiero salir, quiero escapar, lo que escuchábamos recién, las puertas siguen encerrojadas. Digo, la letra obviamente después la vamos a poner completa, pero todas menciones a aquel hecho histórico ocurrido hace 46 años, y que sigue presente a través de la canción de Indio Solari, que él la compone en el 2014, ya en su etapa de solista, pero bueno, una vinculación bastante pintoresca con la de Devoto, más allá del hecho trágico, pero digo, por ahí a veces uno no asimila al Indio Solari o Los Redondos con Devoto. La cárcel nos permite, a partir de este hecho desgraciado, tener una vinculación con, insisto, quien es uno de los artistas más importantes de rock argentino. Sí, sobre todo porque quizá alguno lo escuche y no tenga la percepción de que la letra está hablando de esto. Totalmente, ¿no? Como decís vos, quizá, como la letra de Los Redondos suele ser, por ponerle una palabra simpática, elípticas. Sí, para claro. Poder... y que las tenés que descifrar así como con lupa. Entonces, bueno... me parece que corresponde hacer el comentario, y también es interesante, justamente trayendo a colación de lo que decía al principio del inicio del programa con respecto al tema de la cárcel, la cantidad de hechos que han sucedido en esa cárcel, históricos, digamos, está bien, como coletazo para nuestro barrio, que quizás no lo merezca ya a esta altura que siga existiendo ese espacio ahí. Pero quizá también hagamos en algún momento alguna referencia histórica de eso, y tengo entendido que también la Junta trabajó. Hay muchos trabajos hechos sobre el tema de la cárcel de Devoto, tanto desde sus orígenes y demás. Creo que hasta, por lo que entiendo, tenía que ver con algo bastante actual, porque la cárcel se crea por la cantidad de reclusos que hay en las comisarías de ese momento. Una cosa bastante parecida a lo que pasaba ahora, ¿no? Claro. Como que era tal la cantidad de detenidos que tenían las cárceles porteñas en su momento, las alcaldías porteñas en ese momento, que se termina definiendo la creación de una cárcel. Creo que en un momento en el cual, digo, la Ciudad de Buenos Aires no existía como tal en cuanto a su autonomía, ¿no? No, ni hablar. Bueno, un tema, gracias Mateo por este comentario. Te paso la posta para que hagas un breve comentario también de lo de, si querés, de los chicos de
¿El sindicato? Bueno, ya lo puse en contexto. Bueno, fue una llegada, fue un espectáculo único, a lleno total. La verdad, era una fiesta, un público variopinto, totalmente variopinto. Hay unos videos que estamos viendo, José, mirá. Tremendo, con las banderas, con chicos jóvenes, con gente adulta. Digamos que, como decían ahí, muy varonil. Ahí está la llegada. Decirlo, ahí está la llegada, como decía José, que llegaron con... Pero casi fue un hecho futbolístico. Bajaban sindical, porque es el sindicato vencido. Claro, tenía un sentido sindical, Facu, esto. ¿Vos podés hablar o no podés hablar? No podés salir al aire acá. Por ahora no, porque nuestro operador forma parte del sindicato. Así que, si querés, podés salir al aire, ya que formas parte del sindicato. Claro, mira, gente con las camisetas. Queremos escuchar tu... Si querés venir... No, claro, gente con las camisetas de fútbol. No está sonando. No está sonando. Gente, digo, con las camisetas de fútbol, con las banderas, todo el folclore de cancha. Te compliqué la vida. El chaleco que Bruce ahí Carroza, bien sindicalista, ¿no? Claro, Coronita y Carroza, sindicato vencido. De los hombres vencidos. ¿Qué fueron? ¿Más de 600 finalmente? 700 personas. El Teatro Devoto. A full. Hicieron una donación también para la cooperadora de Subizarreta. Esperando que se termine, que liquide las entradas y ahí la vamos a recibir. Así que... Y la vamos a comunicar como corresponde. Todo. Bueno, Facu, te agradecemos porque nuestro operador forma parte, como digo, del sindicato, del equipo. Muy a full ese día, el viernes pasado. ¿Salió todo bien? Más que bien. Bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a verlo. Sí, ya estaban gritando por otro Devoto, hablaban de la cárcel, hicieron todo un mini programa. Porque casi se consideran medio delincuentes todos, por lo que he escuchado de Coroniti, diciendo, bueno, tenemos un público con mucha deuda de patente. Dice, con mucha deuda de patente. Entonces, bueno, claro, la cercanía con la cárcel en este caso quizá corresponda. Sí, bueno, agradecidos a ellos y sobre todo por el hecho de traer mucha gente que conozca también el barrio, porque como siempre digo, a veces este tipo de eventos y de actividades hace que gente que no conocía el barrio, porque siempre Devoto, esta parte de Devoto está medio encapsulada, ¿no? Uno pasa a veces por Avenida San Martín, pasa por Beiró, pero ingresar ahí a la zona. Y aparte no es lo mismo de día que de noche. Lo lindo que está teniendo el Teatro Devoto, porque a mí me ha sucedido, soy asiduo concurrente, cuando vino María Creusa, nosotros fuimos y se produjo el teatro también muy lleno, y se produjo la salida. Y la gente decía, no, yo soy de La Plata y vine a ver, leí que estaba María Creusa y no conocemos. Y como nos dijeron que hay un polo gastronómico, ustedes no nos podrían indicar dónde se come mejor, porque esto. Claro. Entonces, ese público vino a Devoto por el teatro. Por la actividad artística, claro. Por una actividad artística, muy lindo. Bueno, buenísimo. Hablando de actividad artística, cerramos el programa entonces con la actividad estamos en vacaciones de invierno, nos queda una semanita. Va a estar medio full, ¿no? Porque hoy es una nochecita también fría, de lluviecita, está para ver el stream entero. Sí. Pero bueno, para los chicos necesitamos actividades. Sí, vamos a decir primero algo lindo vinculado a las vacaciones de invierno, que es para la lucha de tantos años de los vecinos de Villa Santa Rita por la plaza, ¿no? La famosa plaza de Villa Santa Rita, ahí en el Barejonte, que fue incluida dentro del programa Vamos las Plazas, que es el que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene una sede o 2 sedes en realidad en cada comuna, con actividades que se hacen en las plazas al aire libre, gratuitas. Y bueno, en la Comuna 11 tenemos ya de esta semana y también para la semana que viene la Plaza Aristóbulo del Valle, la clásica de Villa del Parque, y también la Plaza de Villa Santa Rita, por primera vez. Por eso tenían esa gran emoción en el colectivo vecinal de una plaza para Villa Santa Rita, porque es la primera vez, ¿no? Y que muestra también el crecimiento de la plaza, que sean seleccionados para una actividad a la cual seguramente también va mucha gente de otros barrios, o por lo menos de la zona, y se va ganando lugar. La plaza, más que un lugar, hay que llenarlo de actividades, hay que llenarlo de eventos, y esto me parece que suma. Bueno, las fechas que vienen son el martes, el miércoles y el jueves próximo a las 11 horas. Obviamente los horarios parecen un poco chocantes, pero hay que pensar en que son para los chicos, ¿no? Y para muchas familias o quienes puedan acompañar en las vacaciones de invierno.
pero digo, martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde allí entonces en la Plaza Aristóbulo del Valle de Villa del Parque. Lo pueden seguir también en el Instagram de la comuna, ¿no? 11. En el Instagram de la comuna 11, obviamente la grilla oficial, y en el Instagram una plaza para Villa Santa Rita, que es el Instagram de todo el colectivo vecinal, pone las distintas actividades que se hacen. Perfecto. Algunas de ellas son organizadas por ellos mismos, hubo una mateada hace poco también, pero bueno, esta puntualmente por parte del gobierno de la ciudad y de la comuna 11 a nivel territorial. Ahora sí, la agenda que estamos viendo en pantalla, en este caso es la del Teatro Devoto, dentro de este programa que se llama Abracadabra, donde reúnen todas las actividades teatrales para esta vacación de invierno que están concentradas en el público infantil. Pasó la primera semana que mencionábamos la pasada con grandes eventos. Bueno, el principal es el de MDQ, ¿no? Que es el gran retorno de los hermanos Culini y que por primera vez se presentan aquí en el Teatro Devoto. Bueno, quedan las últimas fechas, este viernes 25. El sábado 26 y domingo 27 cierran lo que es este show, 2 piratas y un tesoro. Tenemos también la actividad que va a continuar con los días subsiguientes. Por ejemplo, el próximo 29 de julio hay 2 presentaciones. Aventuras Perrunas, una obra que habla de una familia de perritos que se va de vacaciones a la playa. Y Aventuras Gatunas también, por el contrario, vinculados a gatos que se juntan para hacer una pijamada. Obviamente, insisto, todo para el público infantil. Después tenemos el 30, El Bosque Encantado, con canciones favoritas a cargo de 2 hermanas muy, muy buenas realmente. Y Roblozzo también, que propone quedarse atrapado en el videojuego favorito. El juego de Roblox. Claro, en el Roblox. Muy bien, gracias, Jorge. Esa es la propuesta entonces de Roblozzo. El 1 de agosto tenemos Peppa Pig, clásico infantil, y Viper y sus amigos, que también va a estar el 2 de agosto. Y el 2 de agosto, otra visita rutilante para lo que es el Teatro Devoto, que es la de Panam, ¿sí? Sí. Prepárate para saltar, bailar y cantar al ritmo de Panam. Entonces, el próximo 2 de agosto, claro, que está haciendo esta ya destacada de más de una década artista infantil como es Panam. En cuanto al Café Berlín, obviamente yendo ahora sí al público más adulto, atención porque se anunció un espectáculo para fin de agosto, pero de Sebastián Weinreich, va a estar bueno eso, Sebastián Weinreich íntimo, el 29 de agosto, así que quien quiera ya puede ir sacando las entradas. Pero si no, obviamente tenemos lo que marcaba la agenda de esta semana, que tiene algunos espectáculos. El lunes estuvo Fabiana Cantilo y tenemos este 25 de julio, en un ratito, The Mode, una experiencia que recoge a Depeche Mode. El 26 de julio, mañana, Latinaje, reúne a distintas bandas y solistas vinculadas a la música latina. Y a las 23 horas, Do Neurona. Y el 27 de julio, tenemos distintos conciertos de Beila, Dos Ríos y Alma Chango a las 20 horas para seguir acompañando de música el Café Berlín de Villa Devoto. Muy bien, perfecto. La actividad artística de la zona para las vacaciones de invierno es creciente. También hay algunas actividades seguramente en Teatrarte. Quien quiera buscar algo en su Instagram, Teatrarte, también hay actividades que está para que se ubiquen. Donde está La Habana, frente a la Galería de Devoto, arriba digamos, y abajo está lo de Cheno. Y abajo está la empanada de Cheno. Bueno, arriba está Teatrarte, ahí hay actividades también para chicos. Hay una serie de shows teatrales para chicos. Así que cualquiera que quiera consultar la grilla también puede hacerlo ahí. Totalmente, sí. Dicho esto, ahí tenemos algo. ¿Alguna actividad? ¿Teníamos alguna novedad comercial? ¿Querés? Novedades comerciales hay algunas. Vuelve Sushi Club, pero no de la misma gente que estaba sobre Chivilcoy, que ahora es el bodegón de Devoto. Pero vuelve Sushi Club a la esquina de Asunción y Lincoln, donde estaba DBT. Exacto. DBT Gourmet. Bueno, ahora irá ahí Sushi Club. Y posiblemente ya tenga fecha de inauguración Pantón, el bodegón Pantón, que tenía problemas de energía, de trifásica. Al menos ya anoche me comentaron que ya le daban la energía, así que si no hay porque tenían todo listo, estaba faltando eso. Si no inaugura hoy a la noche o mañana. ¿Pareja? No, Gualeguaychú y Habana. Gualeguaychú y Habana. Así que, sí, que estuvo, claro, la esquina está grande. Terminado, está impecable. Perfecto. Y es una cadena de bodegones que hay. Que se llama también es bodegón. Es cadena. Perfecto, bueno. Y Miel y Canela ya está, ya por lo menos lo que anunciamos la semana pasada, ya ahora está con su cartel. Con su cartel, exactamente.
Bueno, a todos los que están por abrir, les deseamos lo mejor. Trabajo está haciendo Os Café, presentaciones, es decir, está cumpliendo a rajatabla lo que nos anunció acá en el programa, de hacer solamente soft, es decir, pruebas. Presentaciones de prueba. Invitando vecinos, invitando gente, pero con un nivel muy reducido. Pero íntimo. Siempre regulando las máquinas y probando, está haciendo pruebas pilotas. Y él muy verborrágico, trabaja a full todo, Fernando. Fernando en personaje. Bueno, entonces le deseamos a las próximas aperturas comerciales de la zona el mayor de los éxitos. Señores, este ha sido... Déjame, Jorge, antes, perdón, repetir las redes sociales, que se nos sigan en @devotostream, tanto en Instagram y a través del canal de YouTube, que se suscriban, por favor, que nos viene bien. Además, darle me gusta al video. Y como siempre, las vías de donación para la cooperadora, chsubizarreta@gmail.com, chsubizarreta@gmail.com. Escriben allí y desde el mail les van a pasar los medios de pago para acercar la donación a la cooperadora. Como compartimos durante la semana en Instagram, todo el resultado que da, ¿no? Donar a la cooperadora, entre ellos lo que fue la torre de la laparoscopía puntualmente, pero si no en el día a día es tan importante, así que muy bueno darle una mano al querido hospital a través de la cooperadora. Exactamente. Y el agradecimiento de siempre al Lincoln Propiedades, que nos permite estar acá. Exactamente. La familia Aymaro, que estamos agradecidos por... Acá estamos... Gastón y Oscar Aymaro. Y bueno, y a nuestro líder carismático que está atrás de la consola, que es Facu, que casi logra que todo esto funcione. No está vencido. No está vencido. Bueno, queridas familias, vecinos y seguidores de Devoto Stream y de Villa Devoto Comuna 11 en general, les mandamos un cariño grande. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias, Susana. Muchas gracias, por Susana. esta visita. Siempre muy agradable escucharte. Estaremos el 3 de agosto ahí acompañándote firmes, conociendo más detalles de la historia de Antonio Devoto. Así es. Les mandamos un beso grande, cariños, y que sigan todos, que tengan un lindo fin de semana. Chao. Bien.